Hola, hola a todos. Un gusto enorme saludarlos. Mi nombre es Gabriela Estrada y les doy la más cordial bienvenida a este podcast donde estaremos hablando de temas muy casuales, muy frescos. Bienvenidos a Vino, Cerveza y Café. Estaremos compartiendo temas de actualidad, temas de mucho interés, temas muy curiosos de la vida cotidiana y nos la pasaremos muy bien. Les doy la más cordial bienvenida entonces a nuestra super primera edición y estoy acompañada del licenciado Daniel Domínguez, maestro en educación también, donde estaremos charlando y platicando muy cómodamente, muy a gustos sobre temas de la vida cotidiana. Así que bienvenidos y arrancamos este primer podcast. Hola Gaby, ¿qué tal? Muy bien, pues empezamos este podcast de estilo de vida, realmente como tú lo mencionabas, enfocado en situaciones de la vida cotidiana. Quizá problemas, quizá tips, quizá situaciones que todos pasamos y que en este podcast vamos a tratar de resolver o al menos de aportar algunos tips para que podamos resolverlos entre todos. En el tema de hoy vamos a abordar el atreverse, una situación que todos vivimos, una situación por la que todos pasamos y que no todos podemos salir de él. Claro, tenemos este primer tema que la verdad es súper importante y súper común. ¿Quién de nosotros no hemos tenido algo en mente, un plan en puerta, alguna idea, algún pensamiento y simplemente no nos hemos atrevido a hacerlo? Entonces, quédense con nosotros, vamos a platicar, vamos a indagar un poco sobre este tema, a conocer cuáles son todos esos puntos, todas esas situaciones o miedos o sentimientos que tal vez nos impidan hacer algo que siempre hemos querido hacer. ¿Te identificas con el tema? Yo creo que todos nos identificamos. Todos hemos tenido alguna vez algo que queremos hacer, un sueño, y simplemente no nos hemos atrevido. ¿Quieres saber por qué? Claro que sí, Gaby. Pues empezamos. Primero, creo que lo más importante es decir por qué normalmente las personas no se atreven. ¿Qué es lo que hay detrás de ello? Yo creo que, como tú lo mencionabas, todos quisiéramos cumplir nuestros sueños. Todos quisiéramos hacer esos proyectos que tenemos en mente desde hace años. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Que nosotros mismos de cierta forma nos autosaboteamos. Nosotros mismos ponemos excusas, nosotros mismos decimos no, ¿para qué? Eso es muy caro, muy arriesgado. ¿De dónde proviene eso? Empezamos primero con los miedos. ¿Tú alguna vez has tenido miedo de emprender algo, de hacer algo? Por supuesto, creo que siempre está en nosotros el miedo al qué va a pasar, ¿no? A la expectativa, a saber si nos va a ir bien, a saber si no nos va a ir bien, pero creo que siempre tenemos que tener en cuenta, y eso es algo que vamos a estar platicando, que la incertidumbre es parte de, ¿no? Y es bueno sentirlo, es bueno saber que pues hay situaciones que no siempre vamos a tener bajo nuestro control, pero dentro de toda esta situación, creo que la expectativa y el atreverse a dar el primer paso es muy importante. Entonces, claro que sí, las emociones pueden de alguna manera sabotearnos, ¿no? ¿Cómo no has sentido muchas veces que tienes la idea, tienes cómo hacerlo, sabes que lo tienes que hacer, pero qué pasa? De repente viene el miedo y te bloquea. Entonces, ¿qué es a lo que tememos? Salir de nuestra zona de confort muchas veces y adentrarnos a lo desconocido. Pero muchas veces creo que esto es bueno y vamos a ver varias situaciones en las que fue bueno salir de la zona de confort y aventurarse, atreverse. Claro que sí, muchas veces pasamos la vida tratando de huir de los miedos, pero lo que muchas personas no saben es que el miedo es un mecanismo natural del hombre y de la mujer necesario, está hecho para que sobrevivamos, está hecho para que vivamos mejor. Sin en cambio, el hecho de irlo evitando, de no sentir miedo, simplemente nos hace tampoco experimentar la vida en todo su esplendor. Es muy cierto. Mira, hay situaciones en las que sabemos que debemos hacer algo y que no hay otra opción. Entonces, si ya sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, creo que esa situación nos viene todavía mucho peor. Entonces, el atreverse a hacer lo que hemos postergado por mucho tiempo, hay una palabra muy, muy graciosa que, bueno, normalmente no lo usamos, pero ¿has escuchado la palabra procrastinar? Sí, claro que sí. Bueno, pues hemos procrastinado por mucho tiempo, entonces creo que
la situación que hemos vivido, situación de pandemia, de estar muy restringidos, de valorar más nuestra propia existencia, creo que nos ha llevado a un punto en el que ya no debemos procrastinar más, y más si se trata de tus sueños o de situaciones que realmente merecen ya poner atención. Entonces, el miedo, obviamente, como tú comentabas, es una situación natural en nuestro ser que nos ayuda de alguna manera a sobrevivir, como bien lo decías, pero hay situaciones en las que sí tenemos que tener un poquito más de fe y confianza en nosotros. Y creo que precisamente esa es la palabra contraria al miedo, ¿no? La fe y el atreverte a hacer las cosas. Y bueno, o sea, sabemos que pudiera ser, hay dos resultados posibles, siempre puede ser que te vaya bien o no, pero bueno, si no nos va de la manera que esperábamos, pues siempre hay otra forma de volver a intentarlo, ¿no crees? Y creo que eso es aquí el punto importante, atreverse, y si no resulta del todo como quisiéramos, pues volverlo a intentar. Claro, realmente yo siempre he dicho que el éxito se encuentra en el intentar. No siempre te va a salir la primera vez, pero el intentar una vez, después otra y otra y otra, va a terminar saliéndote. Es casi por probabilidad que va a terminar saliéndote de tantas veces que lo intentas. Incluso el mismo miedo tiene esa posibilidad de hacernos salir adelante. Muchas veces creemos que el miedo es solamente algo que nos detiene, pero el miedo también tiene esa capacidad de hacernos hacer las cosas, atrevernos. Con el miedo existen tres posibilidades, o el miedo está hecho para tres cosas. La primera, para pelear contra nuestro enemigo, contra nuestro problema, contra la situación. La segunda es correr, obviamente, para ponernos a salvo, para evitar la situación. Y la tercera es paralizarse. Esta es la peor de las tres, porque realmente el no moverse de un lugar evita que realmente hagas algo. Eres ahora sí que presa de la circunstancia, del contexto, porque realmente no estás haciendo nada. Siempre hay que usar el miedo a nuestro favor. ¿De qué forma podemos usarlo? Un ejemplo muy claro que utilizamos comúnmente dentro de la psicología. Empezar a cambiar el texto, empezar a cambiar la forma en que nosotros nos comunicamos. Hay personas que dicen, es que tengo miedo de hacer las cosas porque la situación es difícil, y qué tal que me vuelvo exitoso, millonario, y después se quieren aprovechar de mí. Ve cómo incluso hay personas que le tienen miedo al mismo hecho de que ellos pudieran triunfar. Pero es que si triunfo me van a pedir dinero, es que si triunfo me van a querer estafar, es que si triunfo me van a querer asaltar o robar. Muchas veces es el miedo mal enfocado simplemente lo que nos hace no atrevernos. El miedo mal enfocado es lo que hace que nosotros renunciemos nosotros mismos a nuestros sueños sin antes haberlos empezado, porque nuestra mente empieza a imaginar todas estas situaciones. Sí, claro, Dani. Mira, esa parte de la que tú estás tomando ahorita es, creo, esa transición entre querer atreverse y pasar por todo este tipo de situaciones. La verdad que pues, se pudiera decir que es muy desagradable. ¿Por qué? Porque seamos realistas, o sea, en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos precisamente a la incertidumbre, a la frustración de tener todos estos pensamientos y luchar contra ellos y lidiar con ellos, y sobre todo al desánimo. O sea, esos puntos son muy reales, y yo he escuchado, bueno, y uno mismo lo ha vivido, donde sueñas con algo, tienes una meta, a lo mejor ya hasta tienes el plan trazado de cómo hacerlo, pero vienen todos esos pensamientos de los que tú estás hablando y que te llevan a un espacio total de confusión, de frustración y de desánimo. Entonces es real, y es ahí donde muchos, ahí nos quedamos ahí y decidimos ya no dar el siguiente paso, ¿no? Y nos desanimamos y viene la frustración, y como tú dices, o sea, hasta el mismo hecho de pensar que pueda resultar y que podamos ser exitosos nos viene a traer confusión y frustración. Entonces es algo real con lo que pudiera ser que lo estés pasando, que lo estemos pasando a lo mejor en una situación enorme, o a lo mejor en cualquier cosa cotidiana, ¿no? En algo en lo que estemos batallando día a día y que no nos atrevemos realmente a llevar a cabo, ¿no? Algo que signifique que va a ser mucho mejor para nosotros y para nuestro entorno. Claro,
Y yéndonos aún más profundo en esto, mira, todos sentimos miedo, todos tenemos miedo en algún momento. Sin en cambio, como tú mencionabas, la forma en que nosotros percibimos el miedo es diferente de persona a persona. Una situación que también es muy real es la forma que nosotros expresamos el miedo a través de la forma en que nos criaron. El modo de crianza que tuvimos, cómo determina que nosotros tengamos miedo a atrevernos. Esto es muy interesante porque la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta el patrón de comportamiento que tienen, que aprendieron de niños por el modo de crianza y todos los miedos que vienen arrastrando desde chiquitos. Esto tiene que ver mucho con la forma en que nos demostraron afecto nuestros papás. Por ejemplo, un niño al que tú lo incitas a aventurarse, a caerse, a jugar con el lodo en la tierra, a ir descalzo, y sabe que no va a haber un regaño, sabe que no va a haber una réplica, va a tener mucho más confianza a aventurarse cuando sea grande que el niño que siempre estuvimos diciéndole, oye, cuidado, no te metas al lodo, no te metas a la tierra, porque te vas a enfermar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y desde chiquitos empezamos a formarle los miedos a los niños, a tal grado que dicen, y más bien ya no necesitan al papá que les esté diciendo, no hagas esto porque es peligroso, sino que su mente ya lo ha interiorizado tanto que ellos solitos dicen, mejor eso no lo hago porque es peligroso, porque es arriesgado, porque va a salir muy caro. Y empiezan a tener todos los miedos del papá, simplemente por la forma en que los criaron. Claro, creo que, bueno, entre más nos adentramos al tema, definitivamente nos vamos familiarizando, ¿verdad? Vamos como que embonando esos engranes que nos llevan pues a la conclusión de saber por qué nos quedamos varados, ¿no? Solamente en el querer y no en el hacer. Entonces, esta parte que mencionas, Daniel, desde el punto de vista de la psicología, que me parece súper acertadísima, creo que es uno de los trasfondos que existen precisamente en nuestra personalidad. O sea, es muy común escuchar cómo la manera en la que fuimos criados, pues sí, solamente nos llenó de temor, de desconfianza hacia nosotros mismos, ¿no? El pensar que a lo mejor no somos muy buenos para esto, crecí escuchando que no era buena para tal cosa, a lo mejor yo alguna vez de niña me solté por ahí cantando pensando que lo hacía muy bien y el papá o la mamá ya te dijo, híjole, no, no, como que tú no cantas muy bien, tus hermanos sí. Entonces ahí déjame decirte que pues sí es obviamente una reprensión hacia tu creatividad, hacia lo que tú piensas que está bien, y como ese podemos poner bastantes ejemplos, ¿no? Y claramente podemos entender que pues este tipo de situaciones con las que crecimos pueden más que nuestras ganas de hacer las cosas, que la ilusión de hacer las cosas y de lograr algo, o de la confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Y es algo precisamente en lo que no nos debemos desenfocar. Recuérdalo, tus ganas de hacer las cosas, la ilusión que tienes por hacerlo y la confianza que hay en ti mismo de que lo vas a lograr, esas tienen que permanecer siempre. Entonces, me gustó este punto que tocaste, que creo que es muy importante, y platícanos un poquito más sobre eso. Claro, realmente el impacto que tienen nuestros papás en la forma en que nosotros desarrollamos nuestra autoestima, nuestra seguridad, y este miedo o estos miedos que nosotros tenemos cuando somos grandes son muy importantes y muy curiosos. Te voy a poner justamente, hace no mucho tuve una consulta con un ejemplo claro y muy hasta gracioso de una chica, del cómo la crianza la llevó incluso a no ser feliz con sus propios éxitos, con sus propios logros. Era una chica que se atrevía, que efectivamente ella tenía esta capacidad de atreverse, pero cuando ella se atrevía y lo lograba, no era feliz. Incluso todo lo contrario, era como que decía, pues era algo que tenía que hacer, es algo que logré porque tenía que lograrlo, ¿no? Y indagando en su historia nos dábamos cuenta de cuando ella era chiquita, de estas situaciones que nosotros comentábamos. Imagina, y te pregunto, ¿quién crees que es la persona más contenta después de unos exámenes? ¿La chica que siempre saca 10 o el chavo que pasó de panzazo? Tú, en tu experiencia, ¿quién era el más contento de los dos? ¿La que siempre sacaba 10 o el que pasó de panzazo? No, pues creo que arriba los de panzazo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, para un alumno que... y eso es realidad, o sea, un logro así, pues creo que se festeja de igual forma o más todavía que... Claro, pero esa es la situación. ¿Por qué el chico de que pasó con 6 de panzazo está más contento que la chava de 10? Y esto con el ejemplo que te ponía de la paciente que tuve, se explicaba de esta situación. Ella cuando entró a primaria siempre se le dijo que tenía que sacar buenas calificaciones. Entonces ella se lo creyó, dijo yo voy a estudiar porque eso es lo que me está pidiendo mi papá y mi mamá. Entonces ella después de su primer 10, emocionada fue con su papá. Pero mira papá, saqué el 10 que tú querías. Y el papá le dijo, pues sí mija, pues es tu obligación, es lo que tienes que hacer, ¿qué quieres? Un mole que te traiga mariachi. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la niña toda agüitada, pues se fue a seguir estudiando, ahora entendiendo que ese 10 ya no significaba nada, que no era suficiente como para hacer a su papá orgulloso. Entonces ella creció con ese patrón, diciendo yo saco 10 porque es lo que me pidió mi papá y es lo que tengo que hacer, aun cuando esto no es lo suficiente como para hacerlo orgulloso de mí. Entonces todos sus logros, ninguno es suficiente ni para ellos, porque realmente está basado en hacer feliz o hacer que su papá esté orgulloso de ellos o su mamá. Entonces conozco chicas así, que terminan la universidad y oye, ¿estás feliz? Pues era algo que tenía que hacer, era algo que me tocaba, porque como te repito, ya no ocupamos que el papá nos esté diciendo, pues era algo que tenías que hacer, sino que ya lo interiorizamos y nosotros solo decimos, es que esto era lo que tenía que hacer y deja de tener un sentido, eso ya no nos vuelve feliz, ya no nos hace estar contentos, porque nuestra mente eso es lo que nos dice. Era algo que tenía que hacer y no es algo lo suficientemente grande como para hacer a mi papá o a mi mamá orgulloso. Y es por eso y esa es la diferencia entre el chavo que pasa de panzazo. Yo te aseguro que el modo de crianza de los dos fue distinto. Al chavo de 6, al chavo que pasó de panzazo le deben haber dicho, tú ve a la escuela, trata de poner atención, no pasa nada, no importan las calificaciones, lo importante es que tú aprendas. Entonces el chavo entendiendo esto dice, yo paso y aprendo y estoy contento, estoy feliz porque de cierta forma sé que mis papás van a estar contentos aún con mis 6. Esa es realmente la diferencia y el cómo el modo de crianza, y más como el ejemplo que tú decías de, pues fíjate que no cantas tan bien como tus hermanos, puede impactar la vida de un pequeño hasta su adultez. Sí, definitivamente. Y aquí, bueno, yo que soy mamá, puedo ampliar un poquito. Y la verdad es que sí, muchas veces nosotros como papás, creo que somos los que vamos limitando a nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, o sea, no es tampoco que le digas a tus hijos, sabes qué es, haz lo que quieras y trae la calificación que quieras, no, tampoco vamos a caer en eso. Pero sí es cierto que nosotros mismos le quitamos valor y restamos sus éxitos. Entonces, los que deberían de ponernos realmente felices, o sea, estamos viendo que nuestros hijos, de alguna u otra forma, sea un 6 o un 7 o un 10, pusieron todo su esfuerzo. Entonces, aquí sí... yo creo que ya es tiempo que como papás vayamos rompiendo con todos esos estilos de educación que, bueno, muchos de nosotros los vivimos y tuvimos que poco a poco con el tiempo irnos como que sacudiendo, ¿no? Eso que a nosotros no nos gustó o muchas veces ni siquiera hemos percibido lo mal que nos hicieron, ¿no? Pero bueno, partiendo de acá, creo que sí ya es tiempo que, y va para todos los papás que estén escuchando esto, no hay que frustrar ni la creatividad, ni el esfuerzo, ni minimizar nada de lo que nuestros hijos hagan, ¿no? Cada uno tiene su propia personalidad, uno puede ser bueno para una cosa, otro puede ser bueno para otra, pero de alguna manera en medio de todas esas diferencias todos son buenos en algo y todos tienen talento, todos tienen creatividad y todos son capaces de hacer las cosas, incluso más que nosotros. Entonces eso nos supera. O sea, yo te puedo dar el ejemplo de que a mí toda la vida me encantó y nunca me atreví hablando del tema. Yo siempre quise estudiar idiomas y dominar lenguas y hasta irme a estudiar al extranjero, ¿no? No voy a decir que no lo pude hacer, más bien no me he atrevido a hacerlo porque pues nunca es tarde, pero creo que yo mi gusto por los idiomas se lo transmití a mi hija.
Y me da mucho gusto que ella siendo autodidacta, ni siquiera un curso ni que se fue a estudiar al extranjero y lo domina a la perfección. Entonces eso para mí, yo digo, wow, o sea, como algo que tal vez yo no he logrado y que ella simplemente con haberla impulsado y hablarle de eso y transmitirle mi gusto por los idiomas, simplemente decidió que ella lo habla a la perfección, ¿no? Ahora, y con sus propios métodos y así, ¿no? Simplemente por el hecho de querer hacerlo y se atrevió y lo hizo. Sus amigos sí escuchan, ¿cómo crees? O sea, ¿aprendiste así solamente tú? Configurando tu compu al inglés, tu celular, escuchando todo, música, películas, todo en inglés. Y claro que es posible. Entonces, yo te puedo decir que aunque yo a lo mejor no he logrado eso, aún me encanta la idea de que ella sí. Entonces, yo le digo, y yo se lo digo y se lo hago saber, qué padre que tú sí hayas desarrollado ese talento, porque para mí es todo un talento, ¿no? O una habilidad, como lo quieras ver. Entonces creo que esas cosas que para nada son pequeñas, o sea, son triunfos grandes, sí les debemos celebrar a nuestros hijos, porque ahora sabemos y estamos indagando en eso, de que precisamente todo ese tipo de límites y de... O sea, ¿qué hubiera pasado a lo mejor si yo la escucho hablando a la perfección inglés y que yo digo, sí, o sea... O durante el proceso. Claro, o sea, o durante el proceso de decirle, no, es que tú no vas a emprender así, tú necesitas irte a otro país, tú necesitas tomar un curso caro. Y no, sorpresa, no es así. Entonces, el atreverse y el tener la fe en ti mismo y hacerlo, claro que te lleva a tener grandes triunfos. Y papá, te invito a que celebres los triunfos de tus hijos y tus propios triunfos. Entonces, estamos a tiempo de corregir todo ese tipo de cosas para que nuestros hijos crezcan y se desarrollen con la mayor confianza que puedan. Claro, y como bien mencionas, el hecho de que nosotros tengamos limitaciones no significa que los demás, nuestros hijos, vayan a tenerlos. Y algo importante también que mencionabas es el hecho de que nosotros mismos tenemos que aplaudirnos nuestros logros. Si ya mamá también, porque a veces, y está relacionado con el siguiente punto que vamos a tocar, a veces ponemos estas excusas. Es que como mi mamá no me apoyó, es que como yo nací en familia numerosa, es que como yo no sé qué. Y entonces empezamos a culpar a otros de las cosas a las que nosotros no nos atrevemos. Y es importante eso que mencionas, porque de cierta forma o de cierto modo, parte, realmente no todo, porque también entiendo la parte contextual, parte de eso está en nosotros, como tú lo mencionabas con tu hija. Ella no necesitó más que internet para poder ahora sí que aprender, sin ningún curso, sin ningún viaje al extranjero, lo hizo, ¿no? Y eso es lo importante. Lo siguiente que el siguiente punto que vamos a tocar, como te menciono, es el de las excusas. ¿Por qué pondremos tantas excusas para hacer las cosas? ¿Tú qué crees? Guau, el tema de las excusas. Creo que en cada uno de nosotros, o en la mayoría al menos, no quiero generalizar, quiero pensar que muchos de los que nos escuchan no ponen excusas, ¿verdad? Pero creo que las excusas es una de nuestras salidas favoritas, ¿no? Como que ya es casi cultura con nosotros, el poner la excusa para todo. Y bueno, o sea, creo que precisamente esa es una manera de sabotearnos, aunque pensamos que salimos del embrollo de las cuestiones o de lo que nos cuestionan poniendo una excusa. Claro que no, o sea, lo que hacemos precisamente es sabotearnos nosotros mismos, porque precisamente las excusas son algo que pienso yo, y corrígeme, señor psicólogo, si me equivoco, algo que nos paraliza y nos hace quedarnos ahí, estancados, poner excusas y poner pretextos, ¿no? Claro, pues realmente la excusa es aquello que nos hace sentir mejor con nuestro fracaso, como lo mencionaba, es que yo no hablo idiomas porque no he tenido ningún curso, porque no tengo dinero para pagar un curso, no tengo a lo mejor el tiempo. En cambio, el ejemplo que tú ponías, el de tu hija, que simplemente con internet, escuchando música en inglés, buscando en Google Traductor, lo logró. ¿Qué más excusas uno puede encontrar para hacer las cosas? Obviamente son muchas. En cambio, ¿qué es importante? Remarcar que el hecho de que cada excusa que usted pone implica que realmente su sueño no es tan grande. El sueño, el objetivo de tu hija era aprender inglés
y no te pidió dinero para un curso, no te pidió dinero para estudiar lengua, no te pidió dinero para irse al extranjero. Ella vio los recursos que tenía y con eso los hizo, porque no tuvo excusas en ese sentido. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cada vez que usted piense y diga, por ejemplo, la gente es mucho de sueños, la gente es mucho de objetivos. Es que yo quisiera tener más dinero, es que yo quisiera saber aquello, es que yo supiera que quisiera tener este hábito o el otro. Pero cuando lo empiezan, duran motivados un día o dos y para el siguiente. Por ejemplo, me toca mucho ver a las chicas. Es que ya me dejó el novio. Ahora sí me voy a poner super fit y va a ver lo que se perdió. 2 días les dura el ir al gym o el ir a correr en las mañanas o en las noches, que al tercer día les preguntas, oye, no, ya no fuiste. Ay, es que hacía mucho frío, es que tenía mucha flojera, es que tenía mucho sueño. Es que ya regresé con mi novio, ya no es necesario. También, obviamente en el peor de los casos es ese. Sin en cambio, ¿cuál es la situación? Al parecer ese objetivo, ese sueño que tenía no era tan importante para su mente. Porque si le hubiera sido ninguna excusa hubiera sido válida. Porque la razón le hubiera ganado a la excusa. Sin en cambio, si usted en este momento tiene un sueño y no lo está llevando a cabo, es porque ese sueño para su mente no es tan importante. Entonces replantéese si ese sueño vale la pena. Y si sí lo vale, se supone la razón debería ser más grande que la excusa. Claro, o sea, yo creo que aquí sí ya tenemos que ser realistas. Y que ser sinceros con uno mismo. Y a ver, pregúntate, tiempo de reflexión. ¿Por qué no te has atrevido a hacer lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te está deteniendo? O sea, ¿realmente es la situación o es tu emoción? El miedo, la frustración de no saber qué va a pasar, o tal vez de dejar tu zona de confort, te sientes muy a gusto ahí donde estás y temes a lo que va a pasar. A lo mejor y hasta así es bueno, ¿no? Entonces sí, a ver, ¿qué es lo que te hace falta para lograr lo que tú quieres hacer? O sea, realmente analiza la situación, analicemos la situación a todo alrededor, ¿con qué cuentas? ¿Qué tienes? ¿Realmente hay algo que te esté impidiendo así, algo enormemente, lanzarte a hacer lo que tienes que hacer? Porque si no es así, entonces no te queda otra que lanzarte a hacer lo que quieres hacer. Claro, es lo que mencionábamos. De si el sueño es realmente tan importante para ti, ninguna excusa debería ser tan grande como para pararte o frenarte ese sueño o ese objetivo. Todo es una cuestión, como tú lo mencionabas, de estar en esta zona de confort. Nadie quiere trabajar más horas de las que tiene o de las que ya va a trabajar. Nadie quiere desvelarse. Nadie quiere perderse el celular, el TikTok, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp de los amigos. Todos queremos estar tirados en la cama. Queremos estar tirados en el sillón viendo videos. Sin en cambio, realmente las personas que sacrifican, y ahora sí que etimológicamente el sacrificio, que volver lo sagrado, volver tu sueño sagrado, es lo que te va a diferenciar de los otros. Es lo que realmente va a hacer que tú alcances tu objetivo, sea grande o sea chiquito. No, a ver, de mí no vas a andar hablando. A ver, ¿cuántos están pensando eso? No, a ver. De mí no van a hablar, ¿verdad? Es que, bueno, sí, es cierto. Yo creo que ahorita con todo esto que hemos pasado, toda esta situación difícil, es cierto, bueno, muchos hemos valorado nuestro tiempo y decir no, o sea, no voy a estar más tiempo, por ejemplo, en mi trabajo de lo que debo, ¿no? Yo me voy con mi familia, a mi casa. Es cierto, sí, pero sí hay que tener también equilibrio y como tú lo mencionas, poner en balanza el peso de nuestro sueño o el peso de las metas que queremos lograr. O sea, si lo que quieres es, por ejemplo, atreverte a ir por ese puesto más alto que tú quieres en el trabajo, pues entonces, ¿qué es lo que te lo está impidiendo? Que ponerte a estudiar, ponerte a trabajar para que llegado el momento presentes un examen, lo pases y te quedes con ese puesto. O sea, aunque vaya también a competir por él quien sea, ¿no? Tener la confianza en ti mismo y hacerlo. Aunque bueno, muchas veces también es la lucha interna más bien la que nos detiene. Claro, tenemos la capacidad. Esa es la más fuerte, la más importante, la lucha interna. Porque ¿qué es lo que sucede? Quiero sí realmente el puesto más alto. Pero es que también va a competir fulanito y fulanito nació con 2 cerebros. ¿Cómo le voy a ganar yo a fulanito?
O también va a competir el ahijado del dueño. ¿Para qué me esfuerzo en estudiar si al final de cuentas yo siento que le van a dar el puesto a él? Y al final no terminamos no presentándolo. Y se queda, ¿y qué es lo que pasa siempre en los puestos? Se queda el de menos capacidad, por decirlo de una forma no tan grosera, pero que se atrevió a hacerlo. Y esto pasa también, y me vino el ejemplo ahorita con las mujeres o con los hombres. Muchas veces que vemos por la calle a una chica, a lo mejor con un chavo no tan agraciado, pero ¿qué es lo que primero que decimos? Ah, es que seguro tiene dinero. Nosotros nos excusamos. Lo que tuvo ese chavo, aun cuando sí haya tenido más dinero, tuvo confianza. Porque yo les aseguro que muchos chavos que hubieran tenido dinero, si no tienen la confianza, no se le acercaban. Porque iban a empezar las excusas. Sí tengo dinero, pero no soy tan guapo, no soy tan alto, no tengo buena plática. Esa es toda la cuestión. Y también conozco chavos que andan con chavas bonitas y que no tienen dinero, pero que sí tienen. O que no son tan agraciados, ¿verdad? O que no son tan agraciados, pero que tienen confianza. La hacen reír, a lo mejor le cuentan uno que otro chiste, la mantienen contenta, la mantienen de una forma romántica. Y eso es lo que termina pasando. La confianza termina ganándole al dinero y a la carita. Y eso es lo importante, ya sea para puestos de trabajo, para parejas, para conseguir lo que usted guste. Realmente es una cuestión más de seguridad que de otras cosas. Que usted entienda y tenga en su mente la posibilidad de que sí puede alcanzar sus objetivos. Por ahí tenemos que empezar. Ya lo que pasa después obviamente es una cuestión que sí tiene que conllevar esfuerzo, tiene que conllevar paciencia, pero todo empieza por eso. Por el decir, oye, creo que yo podría estar con esta persona, oye, creo que yo podría tener este puesto, o tener esto, o tener aquello. Todo empieza desde la confianza. Y la segunda, o más bien el tercer punto que tenemos que tocar, es el de la vergüenza. Vergüenza que dirá mi mamá, vergüenza que dirá el vecino, vergüenza que dirá la novia, vergüenza de todo. ¿Tú has tenido alguna vez vergüenza que te haya limitado? No, yo soy una sinvergüenza. No, o sea, claro que sí, o sea, siempre. Creo que a mí algo que siento que me ha bloqueado, y les comparto aquí un poco, o sea, ha sido mi pánico escénico. O sea, yo siento que soy muy buena, o sea, humildad aparte, para cantar, para bailar, para todo lo que sea, no sé, las artes. Pero eso es algo que nos frena y creo que muchos batallamos con eso. O sea, yo estoy segura que muchos de los que nos escuchan puede ser que ese sea su gran talón de Aquiles, ¿no? El pánico, el miedo, la vergüenza. Y es algo que, bueno, con los años puedes ir trabajando, puedes ir superando y puedes ir sobrepasando eso, ¿no? Porque, bueno, una vez que te lanzas, aunque no tengas la certeza de cuál va a ser el resultado final, te aseguro que vas ganando confianza en ti mismo. O sea, lo vas haciendo. Es cuestión de ir, de dar ese salto, ¿no? Y luego, pues, va creciendo tu confianza. Va creciendo tu confianza y cuando empiezas a creer más en ti mismo y sobre todo a quitarte de muchos prejuicios, de lo que van a decir, de lo que van a pensar, pues es cuando te vas atreviendo. Cuando te vas atreviendo y esa vergüenza de la que hablas, pues la cambias más por valor, ¿no? Y por decir, ay, o sea, lo que digan, pues no me importa y yo lo hago. Ya. Claro. Me hace recordar esta parte de la vergüenza. Una cierta muchacha que ha intentado entrar a una escuela de música muchas veces, que la hemos escuchado tocar en vivo y que toca muy bien, que tiene la habilidad, tiene el talento, pero que llegada la hora de presentar el examen práctico, termina congelándose, termina no haciendo las cosas. Y podemos observar claramente cómo la vergüenza mata el sueño. Aun cuando ella tiene realmente todo, la teoría y la práctica, la vergüenza termina matando su sueño. La simple belleza, vergüenza. además, la belleza. Claro, también la belleza. Sí, yo creo que precisamente esto de lo que te hablaba, y creo que ese es uno de los grandes monstruos frustradores de sueños y de atreverte, es eso, o sea, ¿no? La pena, el pánico, el que sabes que cuando estás tú solito en tu casa eres súper bueno para algo, tocas el piano como Los Ángeles y de repente llega el momento de una audición y ¿qué pasa ahí, no?
Entonces son cosas que yo creo que, y tú no me dejarás mentir en eso, desde el punto de la psicología se pueden ir superando, se pueden ir trabajando. Obviamente yo creo que el atreverse y el hacerlo y el aventarte, ¿no? Como pues dar el paso, ¿no? Lanzarte. Creo que eso es una de las mejores terapias de las que podemos echar mano, ¿no? Claro, y ese es obviamente uno de los objetivos, no nada más vamos a estar hablando de la situación, sino que también vamos a ir comentando cómo podemos hacerle para quitarnos todo eso. En la parte de la vergüenza, como tú bien me lo mencionabas, el simple hecho de atreverse y normalizarlo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación que nos da miedo? Como cuando tenemos vergüenza, nuestro cuerpo empieza a segregar estrés. Sin en cambio, el estrés es lo que menos queremos cuando nosotros vamos a aplicar para una prueba, para un examen. ¿Por qué? Porque el estrés está hecho para que sobrevivamos y nos empieza a mandar mucha energía a los pies y a las manos y empieza a descuidar un tantito las ideas y los recuerdos, porque lo que quiere es que peleemos o huyamos, salgamos corriendo. Entonces, cuando nosotros estamos un examen, o por presentar un examen, lo que menos queremos es estrés, porque toda la energía se está mandando a las manos y a los pies y no al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esas situaciones? Siempre antes de un examen, de una audición, de presentar alguna situación que nos está teniendo a hacer estrés, lo primero que tenemos que hacer es quemarlo. Quema tu estrés. Realmente el estrés es solamente un exceso de energía física. ¿Cómo lo vamos a quemar? Póngase a bailar, a saltar, a hacer lagartijas, sentadillas. El hecho es de que cuando usted presente ese examen ya no tenga ese exceso de estrés y su mente pueda volver a concentrarse. Es así de sencillo. Es fácil. Es solamente quemar ese exceso de energía extra que su mente está generando para poder volver a concentrarse. Claro, otra cosa más que, bueno, a mí en lo personal me ha funcionado y me voy iniciando en esto, no voy a decir que soy experta en la meditación, pero creo que meditar también te ayuda muchísimo a concentrarte, a liberar todo ese estrés y atreverte a agarrar la confianza en ti mismo, ¿no? Y como tú bien lo decías, o sea, el miedo tiene de dos, ¿no? O luchas o sales corriendo. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Y recordemos, o sea, tenemos dos caminos frente al miedo. O luchas o corres. Por favor, vamos a luchar, o sea, vamos a empezar realmente a enfrentar. Y creo que a estas alturas, correr ya creo que ya no es una opción. A menos que se trate de algo que, bueno, lo ponga usted en riesgo, o a menos que sea un perro. Sí, ahí sí corra todo lo que pueda, ¿no? Y a ver quién lo alcanza. Pero si no es así, o sea, entonces sí, no nos queda más que luchar. Creo que ya con todo lo que hemos pasado, ya estamos más que fogueaditos en el asunto, ya enfrentamos muchas cosas difíciles y no nos quedó de otra. O sea, nadie pudo correr, nadie pudo decir, ay no, yo ahí nos vemos, me voy a otro planeta y regreso cuando el COVID ya se haya terminado, ¿no? O sea, todos tuvimos que quedarnos aquí y todos tuvimos que enfrentarlo y ha sido duro y ha sido difícil. A ver, haga de cuenta, yo escuchaba esta plática y me daba mucha, a la vez risa y digo, bueno, no, es que es cierto. Decía alguien por ahí, haga de cuenta que las situaciones que usted pasa y la vida que está viviendo, o sea, todo lo que está enfrentando, es como cuando usted se sube a un avión, ¿no? Dice, una vez que te subes, no te puedes bajar hasta que llegues a tu destino. No es así como que, ay, me subo al micro y en la esquina abajo, ¿no? A ver, dile al piloto que te baje en la siguiente nube, o sea, no puedes, o sea, tenemos que seguir, no nos queda más. Entonces, cada vez que usted se quiera bajar de esto, pues recuerde eso, ¿no? Que va a mucha altura, que va en un avión y que por más que quiera no puede decir esquina bajan. O sea, tiene que aguantar hasta el final. Claro, todas son cuestiones y todos son puntos importantes que realmente son el pilar del por qué nosotros no nos atrevemos. Muchas de estas situaciones realmente hay, y no quiero generalizar, hay situaciones que sí podemos controlar nosotros y otras que realmente no. Todos vivimos en circunstancias diferentes y crecemos en circunstancias diferentes. Tratar de catalogar a todos o de meterlos en el mismo saco siempre ha sido un error, ¿no? Sin en cambio, lo importante es saber utilizar los miedos que usted tiene a su favor. ¿Por qué en vez de decir, es que tengo miedo de tener dinero a que me asalten? Empiece a decir,
tengo miedo a ser pobre. Le voy a echar todas las ganas, voy a trabajar mucho porque tengo miedo no tener la vida que quiero. ¿Por qué en vez de decir es que tengo miedo a que me rechace? ¿Por qué no mejor dice tengo miedo a pasar mi vida sin ella? Son cuestiones de simplemente cambiar el enfoque. Recuerde que la palabra puede moldear nuestro pensamiento. Muchas veces hablamos de ten buena comunicación con tu pareja, ten buena comunicación con tus papás, con los amigos. Pero ¿qué tal la comunicación que tiene con usted mismo? Yo le aseguro que usted puede ser una persona que siempre anda halagando a los otros, pero que pocas veces se halaga a sí mismo. Que si yo le pregunto, a ver, dígame sus virtudes, va a decir 1, 2 o 3. A ver, dígame sus defectos. Sí, una lista que no acaba. Esa es toda la cuestión. Para poder empezar a cumplir sus sueños, tiene que creer que usted merece esos sueños. Usted es capaz de cumplir esos sueños. Pero bueno, espero hasta este punto usted haya puesto atención, haya escuchado los tips que hemos hablado, las formas que nos impiden llegar a atrevernos a cumplir nuestros sueños. Ahora bien, ¿por qué nosotros no nos atrevemos? ¿Qué nos llevó a no atrevernos? Quiero que tú, Gaby, empieces poniendo un ejemplo de lo último a lo que no te has atrevido y por qué. Uy, no, pues creo que la última cosa a la que no me atreví fue inscribirme al gym. No, de verdad, y suena como algo así como, pero ¿cuántos de nosotros desde que empezó el año no hemos tenido como propósito ponernos en forma, ¿no? Inscribirnos al gym. Yo conozco por ahí a alguien que cada año va y paga su anualidad en el gimnasio. No digamos una semana ni un mes. No, él paga el año y no se vuelve a parar ahí jamás. Entonces, no, pues qué bendición para el dueño del gym, ¿verdad? Pero bueno, no se trata de eso. Entonces, creo que eso es algo a lo que le estoy rehuyendo, ¿no? O sea, volvemos a la comodidad, a la zona de confort. Y como este ejemplo, hay bastantes que nos están deteniendo en nuestros logros, ¿no? Y a ver, seamos realistas. ¿Qué es lo que te impide realmente no ponerte en forma o no ponernos en forma? ¿Hay algo, o sea, realmente enorme? O sea, a menos que tengamos, no sé, algún problema de salud o algo así. Y aún así, creo que el ponernos en forma y activarnos nos ayuda, ¿no? Bueno, dependiendo de las características, si hubiese algún problema, de qué se trate, ¿no? Pero creo que eso es algo que te puedo decir que es lo último a lo que yo he estado procrastinando. He tratado de evitar. Y así claro. Seguimos, ¿no? Ya vamos que para medio año. Y a ver, levante la mano quien todavía está pensando en que no ha cumplido ese propósito de año nuevo, de inscribirse al gym. Claro, es un propósito que la mayoría de las personas tienen y que, como tú bien mencionas, pagan el mes, la anualidad y jamás se vuelven a parar ahí. Sin en cambio, algo que sucede también. Ya me atreví a hacer las cosas, ya me inscribí al gym, pero al mes renuncio, a los 2 días renuncio, a los 3 días renuncio. ¿Qué pasa ahí entonces? Ya tuve el valor para atreverme, ya me puse, bueno, para empezar, antes de inscribirme al gym, ya me fui a comprar mis nuevos tenis Nike, mi nuevo pants, mi playera, ya tengo todo listo para inscribirme al gym. Ya me inscribí, fui 2 días y abandoné. ¿Qué sucede en esas situaciones? ¿Por qué nos rendimos? ¿Por qué no perseveramos? Una vez que ya, entre comillas, nos atrevimos. Bueno, en este caso, pues la excusa número 1, ya no la sabemos, pues me lastimé la rodilla y por eso ya no fui. Sí. Claro, porque también es una cuestión importante. No solamente es el atreverse, sino el perseverar en ello. Porque realmente es ahí cuando cumplimos nuestra meta, nuestro objetivo. Porque hay gente así, que dice, es que yo sí me atreví a inscribirme, pero después me dio frío, la rodilla, o mucho calor ahorita, con el calorón que está haciendo. Se inscribió también mi ex ahí, ya no lo quiero ver. Entonces ya dejan de ir al gym. ¿Qué podemos hacer para no renunciar? ¿Cuáles serían unos tips principales para perseverar en lo que nosotros ya tuvimos el valor de atrevernos? Bueno, yo creo que algo que nos ayuda o que muchos podemos estar de acuerdo en eso es tener un punto de motivación. Algo realmente fuerte que te motive a continuar, ¿no? Tener una meta ya
fija, establecida y decir de aquí nadie me va a mover. Creo que para mí en lo personal, algo que me motive y que me impulse me ha funcionado. Claro, eso realmente para empezar obviamente la motivación es muy buena. Sin en cambio sabemos que la motivación no es para siempre. Y realmente ese es el problema porque la gente abandona, porque ya no se siente motivado. Y es ahí cuando debe empezar la disciplina. Cuando la motivación termina, la disciplina es lo que nos tiene que hacer que nosotros perseveremos hasta llegar a nuestro sueño. Y esa es realmente la situación. Que mucho de nuestra, y es realmente uno de los problemas principales, que nuestra motivación muchas veces no viene de nosotros mismos, sino que viene para impresionar al otro o por complacer a otras personas. Y es por eso que a veces empezamos actividades o situaciones que abandonamos rápido porque no venían de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Hay personas que se inscriben al gym, con el ejemplo que te decía, es que ya me dejé con el novio y ahora sí va a ver cómo me voy a poner. Es una motivación que no viene de ti, de tu salud, de querer estar bien tú, sino de querer demostrarle a otro todo lo que se perdió. Personas que va a ver ahora sí la vecina, o va ahora sí voy a traer más chicos o más chicas, que son en primera instancia motivaciones que no son personales, que son para demostrar a otro, para quedar bien con otros, y ahí empieza el problema. Que como no son motivaciones intrínsecas nuestras, sino que motivaciones externas, es lo que hace que nosotros renunciemos más rápido. Cuando usted empiece una acción, empiece un negocio, una conquista o lo que sea, trate de descubrir si realmente eso lo va a hacer contento a usted, si va a ser algo en que va a perseverar o solamente es para demostrarle a alguien algo a alguien más. Y ahí vamos a poder determinar de qué tanto éxito va a tener usted, ¿va? Uno de los segundos tips que yo puedo dar, aparte de la motivación que mencionabas, Gaby, es el hecho de enfocarte en una sola cosa. Ahorita actualmente, porque me ha tocado ver muchos chicos en consulta que tienen 10 objetivos al mismo tiempo. Tienen 17 años y quieren escribir canciones, también quieren escribir un libro, también quieren ser astronautas, también quieren ser el otro, y actores y modelos, y empiezan todo, hacen un poquito de todo. Y el hecho de no ver progresos porque están picando y están picando allá, hace que se desanimen y terminen abandonando las 10 cosas que emprendieron. Yo siempre les digo, pónganse una meta de 2 cosas. Si se enfocan solamente en esas 2 cosas, van a ver progresos mucho más rápidos y esos progresos van a hacer que se motiven. Porque si tienen 10 cosas, imagínense, y 10 cosas le están haciendo un poquito, nunca van a ver progreso grande y su cerebro se va a desanimar. No van a ver que avanzan y eso va a hacer que más fácil ustedes puedan abandonar ese sueño que tienen. Me he platicado con jóvenes que, no, y es que eso es cierto, uno mismo lo ha vivido, ¿no? Que tienen 20 años, 21, 22 y sienten que ya no hicieron nada. O sea, esa es, obviamente sabemos que es una crisis propia de la edad, ¿no? Donde crees que a los 20 y tantos ya se te fue la vida y ya no hiciste nada. Por eso es que tienden a ponerse un sinfín de metas que difícilmente se pueden lograr, ¿no? Pero chicos, entiéndanlo, tienen mucho tiempo por delante, o sea, nunca es tarde. Ha habido casos en los que la gente se atrevió a hacerlo y a realizar sus sueños mucho tiempo después. A mí se me quedó muy grabado el ejemplo de esta señora, ustedes la pueden recordar y ver ahí en internet, que fue a este concurso de talentos en británico a sus 40 y tantos años, 50 y tantos años, que siempre quiso ser cantante y nunca se atrevió de joven, ¿no? Se le fue la vida siendo ama de casa, haciendo todo lo que pues una señora en ese contexto hace, pero menos lo que quería hacer. Y resulta que a esa edad llegó a este concurso y lo hizo excelentemente bien, o sea, con una voz increíble. ¿A qué voy con esto? O sea, si bien estamos hablando de no postergar tus metas y de atreverte, pero también tenemos que saber y entender que pues nunca es tarde para hacerlo, ¿no? Entonces, chicos, jóvenes que nos están escuchando, tranquilos, o sea, yo sé que a los 20 piensa uno que ya 20 y tantos, que ya se le acabó el tiempo y que no están haciendo nada, o pues sobre todo aquellos chicos que a lo mejor por algún motivo abandonaron escuela, universidad y que
no han podido retomar y que ya se sienten frustrados y todo eso. No, a ver, tranquilos, claro que hay tiempo, claro que van a poder retomar sus sueños, pero como bien dice Daniel, ¿no? Enfóquense, no podemos hacer tantas cosas a la vez. Entonces, yo creo que eso es muy importante, enfocarnos realmente en lo que importa y saber que, bueno, no hay que desesperarnos. Siempre hay tiempo y todas esas metas que ustedes tienen, poco a poco, pues se van a ir cumpliendo, ¿no? Pero no todas de golpe. Claro. ¿Por qué pasa esta situación? El hecho de que tengamos tantas redes sociales, o más bien las redes sociales, son los que están provocando que en el 2021 y 2022 está pronosticado los jóvenes sean los mayores con ansiedad, los mayores con depresión. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que tú mencionabas, tengo 20 años y siento que no he hecho nada en la vida, porque el chavo de Instagram tiene un Camaro, tiene un Mercedes, tiene un Ferrari, vive en una casa y vive de esto, y ya tiene esposa y hace lo aquello y tiene una casota. Sin en cambio no vemos las circunstancias que nos tocó vivir, porque también eso es muy importante y eso es algo que puede calmar nuestra ansiedad. Sí, el chavo que ves con el Ferrari en las fotos, busca quién es su papá, busca de qué familia viene, y ahí vas a encontrar que a lo mejor él no se esforzó tanto como a ti te tocó vivir, porque es diferente cuando naces, y esto es real, en Latinoamérica, que cuando naces en un país con más posibilidad, un país europeo, o Estados Unidos o Canadá, que es real, el contexto también influye en la posibilidad que tienes para actuar. Te la pongo fácil, no es lo mismo que tú hagas dinero en un pueblito donde las personas son limitadas, son 100 personas a las que les puedes vender, que cuando te vas a una ciudad y tienes millones de personas a las cuales les podrías vender. El contexto sí influye con eso y es algo que también tienen que tomar en cuenta. ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo y con lo que tengo hacerlo? Porque también, y eso es algo importante que se nos pasaba, esperamos el momento perfecto o esperamos tener todo como nosotros quisiéramos para empezar un proyecto. Y a veces el proyecto lo tenemos que empezar con lo que tenemos. Con un celular, con un micrófono, con 10 pesos en la cartera, con a lo mejor el autoestima bajo, pero tenemos que comenzar. Sin esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no va a llegar. Siempre va a haber algo que nos haga falta, pero el chiste es empezar. Claro, ahorita acabas de mencionar algo que es sumamente importante y creo que también eso es algo que nos está limitando para atrevernos a hacer las cosas. Estamos inmersos y bombardeados por todos lados del internet, de las redes sociales, o sea, y un sinfín de cosas que realmente te aseguro que la mayoría de ellas no son reales. O sea, entonces creo que estar bombardeados por todos lados de información engañosa, como tú bien lo mencionabas, vemos a gente que, o sea, es algo totalmente extravagante, que se abren una página y resulta que se hacen ricos, ¿no? Y todo el mundo quiere seguir ese ejemplo. O vemos un sinfín de cosas que ya también como gente adulta nos hacen desenfocarnos y querer como que querer alcanzar metas que realmente, pues como tú dices, o sea, seamos realistas. Creo que ese es un punto bien importante. O sea, chicos, señor, señora, no se deje convencer o engañar por todo lo que ve. O sea, la mayoría no es cierto, la mayoría es una fantasía, la mayoría son cosas editadas, la mayoría, o sea, simplemente vámonos con los filtros, ¿no? O sea, empezando por ahí, la gente real ni siquiera es como se muestra. Entonces, creo que estamos cayendo en el engaño de las redes sociales, el internet, y nos estamos fijando metas realmente que no corresponden a nuestro contexto, como tú bien lo habías dicho. O sea, si bien no nos vamos a poner limitantes, pero también tenemos que tener los piecitos bien puestos en la tierra y saber que no todo lo que vemos, no todo lo que anhelamos, no todo lo que está ahí atrás es real. O sea, la mayoría son cosas que no existen. Entonces eso es algo que sí tenemos que poner muy, muy, muy en claro. Claro, y en esta cuestión que tú mencionabas me vino a la mente un amigo sobre lo falso de las redes sociales y sobre lo que a veces las promesas que te hacen.
Tengo un amigo que muy desesperado empezó con las apuestas deportivas. Porque vio que un chavo se hizo millonario apostando en apuestas deportivas, en apostar qué equipo ganaba, cuántos goles y cuántas faltas y la que sea. Porque vio a un chavo en un Ferrari aventando dinero y diciendo, yo te puedo enseñar cómo ganar en apuestas deportivas. Pero después salió porque mi amigo compró el curso de cómo hacerse rico con apuestas deportivas. Pero resultó que el chavo que era el que daba los cursos, el millonario del Ferrari que aventaba dinero, pues era pobre. Él no ganaba dinero con apuestas deportivas, sino que ganaba dinero vendiéndote el curso de cómo hacerte millonario con apuestas deportivas. Y eso es lo que últimamente creo que hemos estado viendo. Falsos empresarios que dicen, yo te voy a enseñar a que tu empresa sea millonaria, yo te voy a enseñar a hacer trading. Pero realmente es el negocio con el ese. Puro poder de tu mente, casi, ¿no? Sí. Claro, y son cosas en las que desafortunadamente, pues en este caso, el hombre o mujer promedio, pues cree, con esperanza. Pero pues realmente nada es así de fácil. Porque si realmente cualquiera se pudiera hacer rico con apuestas deportivas, todos estaríamos metidos en apuestas deportivas. Eso Claro. es fácil, ¿quién no le gustaría, no? Sin en cambio, es parte esta de la ignorancia. El hecho de decir, bueno, voy a apostar en apuestas deportivas y me voy a hacer rico. Pero nunca la vida funciona tan fácil. Desafortunadamente, yo que más quisiera que sí, ¿no? Sin en cambio, tú sigue luchando. En cambio, así es. Ahora, podemos poner ejemplos de personas que se atrevieron y que lo lograron. Voy a empezar con uno, en lo que Gaby encuentra el suyo. Uno que siempre me ha llamado la atención. El poderosísimo Elon Musk. Que a lo mejor conocen o a lo mejor no, es un empresario dueño de Tesla, dueño de Solar City, dueño de SpaceX. Pero ¿cómo empezó esta persona? ¿O cuál es el objetivo? ¿O por qué esta historia es importante para este podcast? Él ya era millonario porque tuvo una idea de hacer zip-drops que después se convirtió en PayPal. Él alguna vez pensó, ¿qué tal si mi dinero ya lo muevo yo electrónicamente? Ya no tengo yo que ir al banco a depositar y hacer todo el trámite, que las colas en los bancos, sino que ya lo empiezo a hacer los pagos por medio de internet. Él tuvo esta idea, lo logró, se hizo millonario, pero eso no es el chiste. El chiste es cuando estaba haciendo SpaceX. Él era millonario y dijo, ¿qué tal si yo envío cohetes que puedan regresar? Saco un cohete y este cohete va a tener la posibilidad de regresar intacto para reutilizarse. 3 cohetes le explotaron. Sus 3 primeros intentos fallaron. Y se aventó por un cuarto. Si ese cuarto cohete explotaba, él iba a pasar de ser millonario a la quiebra total. Todos sus amigos, su esposa le decían que no, que estaba loco, que no lo hiciera. Pues se atrevió, lo hizo, y ese cuarto cohete que lo pudo haber dejado en la ruina, fue el que funcionó y fue el que multiplicó su fortuna por miles. Ese es el ejemplo que a mí más me llama la atención, de cómo él tenía todo en su contra. 3 intentos fallidos y no se rindió. Y lo hizo, porque él mismo dice, si tú crees que algo vale realmente la pena, no importa que las posibilidades en tu contra sean tan altas, inténtalo. ¿Qué otro ejemplo nos puedes poner tú, Gaby? Claro, pues mira, me voy a ir aquí a lo más, a nuestro contexto. Hay infinidad de gente aquí en el lugar donde vivimos y me encanta ver eso porque la verdad sí es motivación, que empezaron en el tema del comercio con un puestecito pequeño, y eso es algo que pues aquí aquí por el sur del Estado de México pues mucha gente se dedica a eso, y que han persistido, que han perseverado y que han seguido luchando y batallando a lo mejor con la cultura y tantas cosas que están en contra de las personas que realmente inician desde abajo, ¿no? Y que sin embargo ahora podemos ver
que ya tienen un negocio totalmente establecido con el que se sostienen con su familia y que va para más, o sea, y que cada vez tienen una tiendita aquí, otra acá. O sea, estoy segura que usted conoce a alguien. Bueno, pues a mí me encanta el ejemplo del señor Nelson Mandela, porque es una historia increíble para empezar. O sea, podemos decir que su sueño, o por lo que tanto luchó desde joven, porque él desde joven fue un gran activista en su pueblo, donde exigía la igualdad de los derechos civiles a favor de su pueblo, y que aunque desde joven estuvo luchando por eso, pues todos sabemos que fue encarcelado y que estuvo, o sea, no 1, ni 2, ni 3, ni 10 años, sino 27 años en la cárcel, y que aún así eso no hizo que su sueño muriera. O sea, por eso le decía, estamos a tiempo, siempre está la oportunidad de seguir, lejos de que viniera a él el desánimo, la frustración. Supongo que sí, pues imagínense usted lo que es estar encarcelado. Ese tiempo de espera le sirvió para prepararse, para llenarse todavía más de valor, para que saliendo se convirtió realmente en un líder y en el presidente de su país, que pudo abolir la esclavitud, que hizo de verdad grandes cosas a favor de la lucha contra el racismo, y que fue un sueño que, a pesar de que llegó ya cuando él ya tenía una edad avanzada, o sea, floreció increíblemente. O sea, ese es un ejemplo que a mí me encanta, y de decir que, o sea, que a mí me deja que nunca es tarde para hacerlo, y que a lo mejor son las circunstancias las que no están permitiendo que tú florezcas o que hagas lo que quieres hacer o que te atrevas a hacer lo que quieres hacer, pero que de alguna u otra forma ese tiempo de espera te va a ayudar a prepararte más, te va a ayudar a ser más fuerte, y que cuando llegue el momento, como a él le llegó, todo el mundo lo volteó a ver. O sea, fue algo tan grande que hasta ahorita el señor sigue siendo, o sea, recordado en todos lados. O sea, y que sus enseñanzas y su lucha contra el racismo realmente tuvo un impacto mundial. Entonces, ¿quién te dice que no? Lo que tú estás haciendo puede tener un impacto, para empezar, dentro de tu ámbito, de tu familia, de ti mismo, o trascender más allá, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir con este ejemplo es que si por mucho tiempo tus sueños o lo que has querido, tus metas o tus planes han estado ahí, pues bueno, no te desanimes, no te desesperes, que esto sea solamente un momento de preparación más, para que, llegado el momento, puedas realmente, o sea, florecer de manera increíble como él. Eso para mí es un gran ejemplo de tenacidad y de vencer un montón de adversidades, ¿no? Claro, es un ejemplo que creo que todos conocemos, y un ejemplo bastante bueno de cómo a veces creemos que el tiempo o la vida se nos va, pero que al final de cuentas, si nosotros tenemos bien claro nuestro objetivo, no importa el camino que tomemos para llegar a él, siempre y cuando sepamos qué es lo que realmente queremos. Muy buen ejemplo. No, y yo creo que también aquí, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, no solamente es llegar a un punto y atreverte. Aquí yo creo que sí ya es hora de que empecemos a tomar en cuenta qué es lo que realmente nos hace felices, porque eso yo creo que, aunado a la motivación que decías, al ser realista, al que sea la disciplina y todo, creo que sí tiene que fundamental algo que te haga feliz, definitivamente, para poder trascender. Claro, eso era algo de lo que mencionábamos, de encuentra esa motivación intrínseca que sea tuya, que no sea de alguien más, porque ¿quién no ha visto estos médicos, estos abogados o estos quién sabe qué estudian, que cuando terminan de estudiar resulta que no era lo que ellos querían, que terminan poniendo un negocio de tortillas o una tiendita porque lo que querían era entregarle el título a su papá? Decir, mira papá, ya soy ingeniero como tú, ya soy médico, ahora sí voy a hacer lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Todos creo que conocemos un ejemplo de eso. En cambio, para ir finalizando, nosotros les pedimos que mandaran su "no me atreví" para hablarlo aquí. Hubieron varios interesantes, en cambio escogimos uno que es el que más nos llamó la atención, que nos los envía un amigo de Argentina, que dice: a lo que yo nunca me atreví fue a decirle a la chica que más me gustaba que me gustaba.
después de años, resulta que ella también le gustaba a él, pero ella ahora está casada. Entonces, por no atreverse, no obtuvo la historia que él siempre quiso, porque también menciona que aún está enamorada de ella. Sin en cambio, ella ya está casada y tiene hasta hijos. Veamos cómo el miedo a no atreverse a decirle a esa chica que le gustaba, pues lo lleva ahora a la frustración. Es decir, si yo le hubiera dicho, a lo mejor ella hubiera estado conmigo y mi historia sería diferente. Pero mi miedo a no hacerlo era lo que mencionábamos. Vino uno más vivo, vino uno con más confianza que sí lo hizo y fue el ganón. Como dicen ahí, ¿no? O sea, con más verbo y hasta que sabía bailar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, definitivamente es luchar contra el miedo, no quedarse paralizado. Si algo podemos concluir es que definitivamente el momento es ahora. O sea, no sabemos cuánto más tiempo estemos acá, así que no te lo pienses más. Atrévete, si ya sabes qué es lo que tienes que hacer o lo que te hace feliz, pues hazlo, da ya el paso y atrévete a hacerlo. O sea, lejos de huir, enfréntalo. Y si te equivocas, pues lo volvemos a hacer, ¿no? Eso es aquí la idea. No te desanimes, siempre va a haber un camino para hacerlo. Si uno no te funcionó, pues hay más opciones. Pero a mí me gustaba y rescato esto que decía Daniel, pero ponlo en balanza, ¿no? Tienes que valorar realmente qué es lo que vale la pena y atreverte a hacer algo que, bueno, de entrada sea para bien tuyo, ¿no? Y para los que te rodean. Y que te haga feliz, creo que eso es primordial. O sea, aquí ya no estamos para hacer algo que no nos guste, que no nos llame la atención o que no queramos. Entonces, bueno, hay cosas que a lo mejor no nos agradan del todo, pero pues que tenemos que hacer, ¿no? Pero que al final de cuentas pues nos traerán un resultado favorable. Entonces, el control de las emociones, el miedo, la frustración, si bien ya argumentamos que pues es algo natural que sentimos, pero que es algo que también podemos trabajar, ¿no? Y que nos va a ayudar precisamente a pasar de ese estado de transición de incertidumbre y de incredulidad a estar seguros y confiados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, si tú tienes ganas de hacerlo y tienes la ilusión de hacerlo y tienes la confianza para hacerlo, pues hazlo. Entonces, atrévete, o sea, ya sacúdete el miedo, sacúdete enseñanzas pasadas, enseñanzas a lo mejor de tus papás o vivencias de la infancia que de alguna manera te frustraron, te impidieron crecer más. Puedes trabajarlo, puedes hacerlo y dar ese salto y empezar de una vez. No te queda de otra que lanzarte, déjame decirte. Entonces atrévete, no te quedes paralizado y vas a ver que una vez que te lances, aunque no tengas la certeza de cuál va a ser el resultado, yo te aseguro que empezarás de entrada a ganar confianza en ti mismo. Claro, muy bien. Yo por último creo que les comentaría el hecho de atreverse con miedo, atreverse con vergüenza, atreverse con lo que sea, porque aun cuando no te salgan las cosas, no vas a quedar con esta incertidumbre de qué hubiera pasado. Si la chica me rechazó, bueno, no importa, ya sé que al menos estoy seguro que no le gusto, ya podré ir por otra. Bueno, lo intenté en este examen, no pasé. Bueno, ya sé que tengo que estudiar más. Todos los fracasos también son una forma de aprender y eso es lo que yo les quisiera transmitir. Por último, atrévanse. No importa que fracasen, el fracaso es experiencia, el fracaso es aprendizaje. Entonces, eso sería lo último que yo les comentaría. Atrévanse con miedo, atrévanse con vergüenza, atrévanse con baja autoestima, atrévanse con un modo de crianza que a lo mejor no fue el que ustedes hubieran querido. Ese es el secreto, hacerlo. Claro, entonces, ¿cuándo es el momento de retomar tus sueños? ¿Cuándo es el momento de llevar a cabo lo que tanto has querido? Pues ahora es el momento. Es el momento de que sepas, pues cuál va a ser el resultado, ¿no? ¿Cómo vas a saber si lo que has hecho o lo que estás a punto de hacer va a salir bien o va a salir mal? Pues solamente haciéndolo.
Entonces, a todos los que nos escuchan, los que nos acompañaron ahora, muchas gracias por estar en esta super primera edición de Vino, Cerveza y Café. Nos encantó estar con ustedes. Ya sabes, el momento de atreverte es hoy. Gracias por haberte atrevido a escucharnos, gracias por estar acá. Y vamos a seguir tomando muchos temas de interés. Vamos a seguir platicando de temas cotidianos que a todos pues de momento nos causan algún conflicto y que de los cuales quisiéramos indagar más. Bueno, nos dio mucho gusto estar contigo, gracias por escucharnos, fue todo un placer, te invitamos a que escuches nuestro siguiente podcast, encantados de estar contigo y ya sabes, tienes que recordar que el momento de atreverte es ahora. Bye bye. Claro que sí, Gaby, un gusto y recuerden, pronto vamos a tener video, pronto vamos a grabar con video. Y vamos a tener nuevos invitados que nos van a ayudar a ampliar las perspectivas de estos temas que nosotros estamos tocando. Y bueno, sería todo por el nuevo podcast de hoy. No te lo puedes perder, Vino y Cerveza Café estará buenísimo. Te vamos a estar trayendo podcast cada semana y no te lo puedes perder. Entonces acompáñanos, pásate un momento muy rico con nosotros y bueno, estaremos platicando, tenemos invitados, vamos a tener muchos invitados que nos van a estar acompañando y compartiendo de sus experiencias, de todo su conocimiento para adentrarnos en temas que a todos nos interesan y que nos van a ayudar a conocer mucho más y aprender sobre variados temas.